Hoy, en la sección al volante, tenemos este Škoda Superb Sportline. Es el IV, es decir, el híbrido. Y, en serio, el puto móvil siempre, ¿eh? Venga, empiezo. Viene el AVE. Es el francés. Hola, vamos con este Renault. Vamos, no, es no, ¿cómo se llama en checo? Škoda, ¿no? Ah, Škoda. Casi alemán. Rafato. Muy buenas amigos de Supermotor Online. Hoy en la sección al volante tenemos el Škoda Superb IV, un motor eficiente y divertido y que encima lo llevamos en esta carcasa combi y con el acabado Sportline. Así que todo indica que nos puede gustar y mucho este coche, así que vamos a analizarlo y a ver si es así. Bueno, como siempre vamos a analizar un poco la estética exterior del coche y vamos a empezar por este frontal. Un frontal que ya conocemos, con las líneas ya conocidas de Škoda. Y empezamos por un capó bastante largo, con bastante caída y con mucho nervio. Tenemos un nervio lateral que acaba marcando los faros delanteros y luego otros dos nervios que acaban señalando la insignia de Škoda. Más abajo tenemos una parrilla con todo el borde del ribete en negro piano, gracias a este acabado Sportline, y luego toda la parrilla está tapada, no tiene ventilación, simplemente la ventilación la tendríamos en la parte inferior. Más abajo tenemos un parachoques bastante sencillo, bastante poco llamativo, pero lo que sí es llamativo es la línea horizontal que tienen las antinieblas, también con tecnología LED, y el pequeño lip que tenemos en la parte inferior, a la vez que estas tomas de aire, que no son falsas, también acabadas en negro piano. ¿Qué más tenemos en este coche? Pues en las ópticas tenemos el Škoda Crystal Lighting, que es la tecnología Full LED que podemos obtener como extra en este vehículo. Como os decía antes, este es el acabado IV, es decir, híbrido. Por lo tanto, deberemos tener una zona donde enchufar. ¿Y dónde está? Pues está aquí, escondida. Y vamos al lateral, donde veremos también unas líneas bastante familiares, ya que este modelo ya lleva bastante en el mercado y solo ha sufrido un restyling, y también nos recuerda bastante a sus hermanos pequeños, sobre todo al Octavia, pero con mucho más robustez. Empezamos por los pasos de rueda, planos verticales, bastante llamativos, en el mismo color de la carrocería. Si seguimos esta línea que empieza en las ópticas delanteras, tenemos una línea que recorre toda la cintura del coche hasta el final, hasta juntarse con las ópticas traseras. Por lo tanto, esta cintura alta le da empaque, le da esa fuerza y ese carácter musculoso al coche. Hacia la parte de abajo tenemos una zona convexa que luego acaba en otra zona cóncava, donde tenemos este ribete en piano negro que le da un poquito de carácter deportivo y está incluido en este acabado Sportline que tenemos aquí indicado junto al retrovisor. Más detalles de este acabado Sportline serían las carcasas de los retrovisores en negro piano, las barras de techo también en negro piano y la ausencia de cromados en todo el marco de las ventanas. Tanto la puerta delantera como la trasera la podemos abrir con el sensor que tenemos e incluso cerrarlas sin la llave. Y antes de pasar a la zaga, vamos a hablar de lo que más llama la atención, que son estas llantas que tenemos incluidas en esta unidad, con unas medidas de 235/40 R19. Monta unos Bristol bastante deportivos, con un perfil bastante bajo, por lo tanto muy deportivo. Veremos luego rodando si notamos esas vibraciones y esa rodadura o no. Como decía, vamos a la parte de atrás, una parte de atrás que también se ha renovado parcialmente en el restyling. ¿Y dónde lo notamos? Pues que en vez de tener un logotipo
de Škoda tenemos la propia palabra Škoda en el frontal, con la tipografía separada, le da un poquito más de seriedad. También tenemos en la parte inferior el nombre del modelo, en este caso Superb. También debo indicar, ya que estamos probando este coche, que no es un Super B. Hay mucha gente que lo llama así, y no, Superb es en inglés superior, nada más, no hay que separar, es una palabra sola. Y después de este consejo de cuñado, vamos a la parte derecha, donde tenemos el indicativo de que estamos en la versión híbrida enchufable de este Škoda, iV, que es la denominación de la marca. En la parte inferior tenemos un parachoques muy sencillo, con un par de líneas que siguen toda la longitud del parachoques para darle también esa presencia, esa anchura, y poco más. En la parte de abajo han preferido optar por un plástico negro rugoso, ya que es una zona en la que podemos impactar más o tener algún golpecillo, para que sea más duro, y en ellos tenemos los sensores de aparcamiento, dejando en los laterales las reflectantes en ambos lados. Por último, híbrido enchufable, ya no hay casi ni que adivinarlo, que aquí abajo vemos unos cromados que no van a ningún lado, tampoco intentan esconderlo mucho, o sea que tenemos salidas falsas y el escape está en la parte inferior y no se ve. Pues nada, ya que estamos aquí, vamos a la parte interior, donde veremos, entre otras cosas, el maletero. Pues vamos con la apertura. En este caso es eléctrica, bastante rápido, muy buena altura, como podéis ver, y tenemos acceso a este maravilloso maletero. Tiene dos posiciones, la bandeja, digamos, que ahora en este caso es retráctil, y como veis, un maletero muy rectangular, muy bien aprovechado todas las formas que en sí tiene la carrocería. Y tenemos, como siempre, vamos a buscar el Simply Clever de Škoda que siempre tenemos. Tenemos, por ejemplo, en este lado una zona para el botiquín, que en este caso está vacío. Aquí tenemos toma de 12 voltios, ganchos para colgar el equipaje, más ganchos, este es fijo, más pequeñito, un poquito más inútil, pero bueno. En este lado también tenemos lo mismo, tenemos estos ganchos a lo largo del coche. También bajo el piso tenemos una zona para almacenar todos los cables para poder cargar este coche. Incluso podremos acceder a esta zona donde tenemos la batería. Y no sé si se apreciará en la cámara, pero aquí tenemos un pilotito verde y esconde nada más y nada menos que un tirador para, mira por aquí, que aparezca la bola de remolque. Tan sencillo como eso. Y para quitarla, pues volvemos a tirar y se guarda. Así que muy bien aprovechado este maletero del Škoda Superb. Cerramos y vamos para adentro. Pues vamos a empezar por la fila trasera de este coche. Un acceso muy cómodo, aunque sea un coche no sub, no es muy bajo, y por lo tanto el marco no nos molesta en exceso. Una vez dentro, vemos que tenemos muchísimo espacio hacia el asiento del piloto. Está ubicado, está colocado para mi posición de conducción, y nos sobra, es que en 2 palmos hasta tocar, y aún así tiene un rebaje el asiento por si chocáramos, así que la gente alta, gente de talla ya grande, sobre todo de longitud, estáis de enhorabuena, porque en este coche sobra el espacio. Debajo del asiento podemos meter los pies, hay espacio suficiente. Con el techo, esa gente alta que va a ir muy bien de las piernas, a lo mejor de altura no va tan bien. Yo con mi 1,74 ya me faltan 3 dedos para tocar. Bien es cierto que es el techo con todo el techo acristalado, esta opción, por lo tanto la tapicería en sí baja un poquito, así que si lo cogiéramos sin cristal podríamos salvar un poquito, a lo mejor tendríamos 4 o 5 dedos. Pero bien, en cuanto giramos un poco a la izquierda la cabeza, probablemente ya toquemos
con el pelo esta zona, pero bueno, yendo en nuestra posición vamos la mar de cómodos. En cuanto a acabados, tenemos goma blanda por toda la parte superior de la puerta, esta pieza de símil carbono que le queda bastante bien, el tirador también cromado, muy elegante, con una forma muy sencillita, junto aquí a un speaker, un altavoz, y luego todo el panel lo tenemos en alcantara, bastante agradable al tacto, que decir, siempre se agradece tener cerca este material. Y luego ya en el asidero tenemos una mezcla de goma y polipiel, hasta con pespuntes en blanco, que recorre toda la zona hasta donde apoyamos el codo. Así que toda la zona donde tocamos para salir, para estar, para agarrarnos, es muy agradable. Ya a partir de ahí hacia abajo pues tenemos ya materiales rugosos, pero que normalmente no accedemos. En este mismo panel, en la parte inferior, tenemos un hueco portaobjetos donde está difícil que entre una botella de gran formato, pero tiene también un tacto, tiene como un terciopelo bastante agradable al tacto, así que en cuanto a materiales no se puede pedir mucho más en un coche así. En cuanto al asiento, el asiento también tiene en este acabado una combinación de alcantara y polipiel, con también, igual que las puertas, unos pespuntes en blanco que quedan bastante elegantes y son muy cómodos. Tienen una configuración como de asiento individual, digamos, tienen la misma forma que los de delante, no es una banqueta en sí, y se sienten muy cómodos. Tiene un buen mullido, tiene este saliente que nos agarra bien las piernas a la hora de ponernos cómodos. Y en cuanto a la banqueta, sí la notamos, en la parte del respaldo, perdón, la notamos un poquito más rígida de lo normal, pero en cambio nos agarra bastante bien, tiene una pequeña entrada para sujetar las lumbares, entonces vamos cómodos. El respaldo en sí también está acabado en piel y es muy cómodo. Ahora vamos a ver si la plaza central es igual. Ya vemos que tenemos un túnel bastante grande, como en todos los BAG, la verdad. Pero bien, sí vamos más altos que los de los laterales y también vamos más echados hacia adelante. Tenemos un respaldo mucho más duro, ya que tenemos el reposabrazos. Pero es cómodo, yo creo que por la anchura de este coche, que ya tiene una anchura significativa en el interior, podremos acoplarnos 3 adultos, pero para un viaje bastante cortito a poder ser. Bueno, hueco para las piernas hay de sobra, este asiento está bastante más retirado que el del piloto, y al piloto todavía me queda para tocar pues unos 5 dedos, o sea que de sobra. Y ya hemos visto esta fila trasera, así que vamos para adelante. Pues vamos adentro. En esta plaza delantera, acceso también muy cómodo, salvamos bien la cabeza, buen sonido del cierre de las puertas, aunque parezca una tontería, no todos los coches dan esa sensación auditiva de calidad. Y lo que veo es buena calidad, buenos ajustes, un diseño que, como ya sabéis, ha quedado un poquito desfasado, muy poco, pero sigue conservando esa calidad, esa sensación de estar bien hecho. Tenemos material de goma por todo el salpicadero, incluso en las zonas bajas. Aquí sigue habiendo goma blanda, aquí. Y en toda la zona de la consola central está muy bien terminado. En la mayoría de los coches del grupo BAG, sobre todo los generalistas, toda esta pieza siempre ha sido de plástico duro, que ya lo estamos encontrando aquí, por ejemplo, donde ya no hay acceso táctil. Pero por lo demás muy bien, tenemos un volante también bastante deportivo con esta microperforación, los pespuntes también en blanco y la insignia rodeada de negro piano. El negro piano sigue presente en Skoda, a Skoda le sigue gustando este acabado y también lo encontramos en la zona de los del control de la climatización, donde en otros coches del grupo prefieren un tacto más suave, más sufrido, y aquí pues tenemos un negro piano que bueno, sí que está bastante escondido y no vemos las huellas, pero bueno, ya sabemos lo que pasa con este acabado. En cuanto a la pantalla,
un gran formato, bastante fácil de manejar. Tenemos un menú muy similar a todo el grupo y podemos acceder a cualquier botón. Como veis, no es inmediato, su reacción no es de las mejores, pero bueno, hay fluidez, buena calidad, no tenemos deslumbramiento del sol por la posición que tiene, pero eso sí, también vemos bastante la marca de los dedos al tocar, pero bueno, todo correcto. En cuanto a la conectividad, solo tenemos opción al Apple CarPlay, por lo tanto no hay opción para conectar un Android si no es por Bluetooth, una cosa a mejorar. Si seguimos por la botonería de la consola central, tenemos varios, incluso bastantes botones, podrían sobrar unos pocos, pero tenemos un acceso directo al modo de conducción Sport, otro acceso directo al modo al eléctrico, para manejar si queremos seleccionar un modo más híbrido, más eléctrico 100%, luego otro acceso a todos los modos de conducción, otro para buscar repostaje, ayuda al aparcamiento con cámara y apertura del maletero. También tenemos el auto holding, que luego ya en marcha os contaré cómo va, aunque si no lo sabéis, freno de mano electrónico a través de esta palanca y el cierre de las puertas. Todos los botones son prácticos, pero sí es verdad que alguno, sobre todo los de los modos de conducción, podría haberse simplificado en uno solo. En cuanto a huecos portaobjetos, tenemos en esta zona un hueco donde cabe bastante bien un móvil cualquiera, de un tamaño normal, una toma de 12 voltios y un puerto USB-C. Un accionamiento bastante cómodo y sencillo, que veremos cómo envejece. Y luego en la parte trasera de la consola tenemos posavasos, un portavasos que pueden ser dos, tiene una forma para admitir o una pequeña o dos grandes. Y luego tenemos bajo el reposabrazos una guantera bastante amplia, también muy bien terminada por dentro, con refrigeración, que la manejamos a través de esta ruedecita que vemos aquí, y un puerto USB convencional. ¿Qué más huecos portaobjetos nos quedan? Como siempre, los de las puertas. Es un hueco bastante bien aprovechado, aunque no es de los más amplios. Tendremos bastante problema para meter una botella de gran formato, pero bueno, nos da la solución suficiente. Y por último, en los huecos portaobjetos tenemos la guantera de un formato normal, tradicional. También se puede refrigerar, como veis en esta misma rueda que teníamos aquí en el centro. Y poco más. ¿Qué me queda hablar? De los materiales, de los asientos. Asientos, como veis, de tipo bucket en este acabado Sportline. Seguimos con la combinación de polipiel y alcántara. Y, como veis, también los ribetes, los pespuntes en hilo blanco. Agarran muy bien, son bastante deportivos, agarran muy bien las lumbares, tiene un mullido muy bueno y podremos hacer una conducción deportiva bastante cómodos. También tenemos esta pieza que la podremos situar de manera manual a nuestro gusto y poco más. Seguimos viendo alcántara por todos lados. En las puertas también tenemos muy buenos acabados. También, igual que hemos visto en las plazas traseras, tenemos esta pieza con símil carbono que le da un toque también de deportividad. Los tiradores de las puertas cromados y la alcántara que llama muchísimo la atención y que combina también con la polipiel, los pespuntes en blanco como en todo el coche y en general unos acabados muy decentes. Así que poco más, vamos a arrancar o activar el modo ready de este coche y a ver qué tal se comporta.
Pues ya hemos arrancado la prueba en movimiento de este Superb IV Combi. Como ya sabéis, un motor 1.4 de 156 caballos asociado también a un motor eléctrico de 110 que conjuntamente pueden alcanzar los 218 caballos. Una potencia que dentro del mundo híbrido y eléctrico no es mucho, pero sí nos puede ayudar a tener un buen funcionamiento, una buena rodadura y un buen trayecto cómodo y eficiente. Y vamos a empezar hablando de la eficiencia. Una eficiencia que en este coche podemos llegar a manejar a través del botón E-Mode, en el que podremos seleccionar si queremos ir en modo eléctrico 100% o en modo híbrido. Y en modo híbrido podremos también conservar el estado de la batería o incluso que se vaya cargando hasta el límite que queramos mediante el indicador de la batería que tenemos a la derecha. Por lo tanto, si queremos ir, por ejemplo, a Madrid Central y queremos llegar con una carga de batería al 100%, porque luego vamos a estar circulando por ello, podremos decírselo al coche para que vaya gastando ese combustible de más para ir cargando la batería en el momento de que lleguemos a nuestro destino. Así que bastante configurable y bastante útil este sistema. Como veis, yo ya en esta misma tarde he hecho unos 40 kilómetros y me ha dado para cargar la batería a tope y luego ya poder enseñar y probar rodando el modo 100% eléctrico sin necesidad de enchufarlo a la corriente. Pero bueno, la reacción de este coche, las sensaciones que da, es el 1.4, lo hemos visto ya en varios modelos del grupo BAG. Es un motor enérgico que en un Seat León, en un Ibiza o en un Golf es un motor muy reactivo, muy divertido y además con unos consumos bastante contenidos. Y miedo me daba que en este coche quizá no fuera tan divertido, porque esto es un coche bastante más pesado, bastante más largo, con una suspensión un poquito más blanda, pero me lleva la sorpresa de que al menos combinado con este sistema híbrido sigue siendo igual de reactivo que si lleváramos un coche más compacto y sigue siendo igual o más eficiente en cuanto a consumos gracias al sistema híbrido. Así que no hay ninguna pega y se maneja de maravilla y es ágil. No es para nada un deportivo, el Sportline es simplemente el acabado. Si queremos ya que corra más tendremos que ir a potencias más altas de un 2.0, pero yo creo que se consigue bastante el equilibrio perfecto entre comodidad, algo de diversión y eficiencia. Volviendo a las suspensiones, pues sí, son blandas. Por mucho que pongamos el modo Sport, sigue siendo blando, tiene un tarado para disfrutar del camino, para hacer muchísima autovía, para ir cómodos también en ciudad, ¿por qué no? Así que no, si lo que busquáis es un coche deportivo, Škoda de momento no es vuestro estilo, ya que busca sobre todo el confort de marcha. Y en cuanto a confort, por ejemplo, en este coche tenemos la climatización trizona, es decir, que delante tenemos dos temperaturas diferentes, configurables, y atrás tiene la suya propia. Por lo tanto, la fila trasera podrá elegir la temperatura de manera independiente, cosa bastante práctica en el día a día y en viajes largos sobre todo. Una de las cosas que más me gusta de este coche es su sensación de confort y también de un estilo conservador en sus líneas. En el interior, sí es cierto que esto es un interior ya bastante anticuado, ya tiene muchos años, pero aún así sigue rezumando estilo, sobriedad alemana totalmente, pero han puesto una pantalla ya de gran formato que se maneja muy bien, con una interfaz muy llamativa, muy fácil de manejar, y además tenemos el Digital Cockpit que ya hemos visto en otros modelos del grupo BAG, donde también podremos manejar mediante el botón View del volante diferentes configuraciones para ver el GPS y los relojes, el nivel de la carga, solo el GPS en primer plano, otras ventanas diferentes con la música, con todo. Tenemos
un montón de configuraciones que están muy bien y que podremos poner a nuestro gusto. También en este acabado tenemos estos asientos tipo bucket con calefacción. Esa calefacción también la tenemos en el volante y la regulación de los asientos es eléctrica, excepto en la extensión de la banqueta, pero por lo demás tienen una regulación eléctrica y además muy buena configuración, ya que podremos ajustarla en muchos puntos. Igual que el volante tiene mucha altura de regulación, mucha profundidad, por lo tanto podremos encontrar fácilmente nuestra posición idónea para conducir. Y ahora vamos con el tema de siempre, la frenada. Una frenada que, ya que tenemos un modo híbrido, es regenerativa, por lo tanto esa frenada ayuda también a cargar la batería en mayor o menor medida según lo elijamos con el modo B o el modo 100% eléctrico. Y he de decir que no es tan intrusivo, tan brusco, tan artificial como en otros coches que hemos probado. Se asemeja más a una frenada normal en un coche automático, como estamos viendo en una DSG normal y corriente. Se maneja muy bien, no te puedes llegar hasta olvidar que es un coche eléctrico. Es cierto que la calidad de rodadura de este coche, la suavidad con la que entran los modos y demás, no tiene casi rival. O sea, han conseguido un coche muy confortable. Y como siempre, lo último, y por lo que más me gusta Škoda, aparte de compartir unos grandes motores con todo el grupo Volkswagen, y es el estilo simple y clever que lleva, que siempre intentan dotar a los coches con cosas que a las demás marcas parece que no se les ha ocurrido o que no le dan importancia. Como puede ser una cosa tan sencilla como tener unos paraguas en las puertas, en los huecos de las puertas, por si te está lloviendo. Es algo muy sencillo, no ocupa lugar, el precio de costes de fabricación, vamos, de la idea en sí de meterlos ahí, es mínimo y te puede salvar de un buen chapuzón. Y en cuanto a consumos, por último, en modo normal, combinando el eléctrico, si tenemos algo de batería y el combustible, podemos hacer unos consumos por debajo de 4 litros. Pero bien es cierto que si no enchufamos nunca, como ha sido el caso en esta semana, que se ha enchufado muy poco para la prueba, pero en sí hemos intentado hacer esa regeneración de la batería mediante ese modo que veíamos antes, podremos estar cercano a eso, a 2 litros, 3 litros a los 100, para ir cargando la batería y usándola cuando prefiramos. Así que es un consumo bastante aceptable. Y si vamos simplemente tirando mucho del motor de gasolina, es fácil sobrepasar los 6 litros a los 100, pero bueno, este coche no está pensado para eso. Está pensado para que busquemos la eficiencia y los puntos de carga o ir jugando con ese modo eléctrico de vez en cuando. Pues hasta aquí la prueba de este Škoda Superb i-V Combi. ¿Por qué estoy aquí en el maletero? Porque es una de las razones por la que este coche tiene muchísimo valor. Es un coche muy completo, muy bien acabado, con buenas motorizaciones, incluso híbridas enchufables si lo necesitamos, y que por mucho que Škoda sea una marca generalista dentro del grupo BAG, ofrece unos coches como estos, con muy buenos acabados, con toda la presencia que necesita un coche bonito y deportivo, y a un precio todavía más bajo que sus hermanos premium. Así que es un coche muy a tener en cuenta. Además, el comportamiento de este 1.4 asociado al motor eléctrico es suave, es una maravilla y muy eficiente. Así que una genial idea comprarse este Škoda Superb i-V. A Škoda España, como siempre, agradecerle la cesión de esta unidad, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de Supermotor Online en YouTube, a darle a la campanita para activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. Y no olvidéis también visitar el blog de supermotor.online, donde encontraréis la prueba escrita de esta prueba y de muchas otras. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!